Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En esta primera carta a los tesalonicenses, los autores escribieron primero dando gracias a Dios por la iglesia en Tesalónica, porque habían recibido la palabra en medio de oposición y habían seguido caminando con Cristo fielmente en medio de la oposición continua. Luego, en el segundo capítulo, tenemos el ejemplo de los misioneros. Así que hasta ahora tenemos una iglesia ejemplar y también un ministro ejemplar. Y ahora regresan en los versículos 13 al 16 de capítulo 2 al primer tema, reconociendo a los tesalonicenses por su fidelidad en medio de oposición. Escribieron: por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Ahora, después de explicar, describir y defender su propio ministerio, los misioneros repasaron la respuesta en Tesalónica, volviendo a dar gracias a Dios por la recepción de la palabra allí. Los creyentes allí recibieron la palabra predicada como la palabra de Dios, no como palabra humana, sino la palabra de Dios. Y aquí vemos que la predicación de la palabra de Dios, si es una predicación fiel, es para el pueblo de Dios la palabra de Dios, no por ser de este ministro u otro, sino por ser una exposición fiel de lo que está en la Biblia. Y no solamente recibieron, sino también mostraron evidencia continua de su operación en su vida. Y tenemos el paralelo: los misioneros mostraron la genuinidad de su fe, siendo fieles en medio de sufrimiento. Así también hicieron los creyentes en Tesalónica. Y aquí, a soportar la oposición de sus compatriotas, ellos imitaron las iglesias de Judea, que también sufrieron la oposición de sus compatriotas los judíos. En el 14, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Entonces, varios ejemplos aquí: las iglesias en Judea, que sufrieron a manos de sus compatriotas, pero los creyentes judíos se mantuvieron fieles. Pablo y sus compañeros sufriendo y manteniéndose fieles, y ahora los tesalonicenses sufriendo y siendo fieles. Ahora quiero comentar sobre la traducción aquí. En esta versión, la Nueva Biblia de las Américas, y en muchas otras versiones, tenemos un punto al final del versículo 14. Dice: tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Y luego en el 15 empieza un nuevo enunciado: estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenen la medida de sus pecados. Y esto suena, si es un enunciado nuevo, en el 15, como un juicio sobre todos los judíos, pero no es la única manera de traducirlo. Tenemos que reconocer que en los textos en griego que tenemos del Nuevo Testamento, en general no tienen puntuación, no tienen puntos, comas, etc. Entonces, incluir puntuación es una interpretación.
algo necesario si vamos a traducir al español. La otra opción es quitar la puntuación y seguir leyendo, como el mismo enunciado, no como dos separados. Sería así. Ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos que mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, etc. Y leyéndolo así, simplemente quitando la puntuación y siguiendo, es una descripción no de todos los judíos, sino los judíos que participaron en la muerte de Jesús y anteriormente la muerte de los profetas, que expulsaron a los misioneros y que no agradan a Dios y se oponen a la humanidad por su oposición a la predicación del Evangelio. Y luego la última frase del versículo 16 es difícil porque dice, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Es difícil entender la referencia aquí porque todavía Jerusalén no había sido destruida, el templo todavía no había sido destruido, entonces es difícil entender cuál es la referencia a esta ira de Dios que ha venido sobre los que mataron a Jesús y los profetas que se opusieron al Evangelio, etc. Pero aparte de esta dificultad de interpretación, el punto es claro. La iglesia en Tesalónica llegó a ser un digno ejemplo para otros, precisamente porque los misioneros que fundaron esa iglesia fueron dignos de ser imitados. Los misioneros les comunicó y les demostró la fe cristiana genuina, y ellos continuaron en lo que vieron y experimentaron y observaron y escucharon. He aquí la gran importancia de fundar iglesias sobre bases sólidas, porque esas iglesias van a seguir en lo mismo que recibieron de los misioneros. Entonces tenemos un tipo de sándwich. Tenemos en el capítulo 1, gracias por la iglesia, el capítulo 2, 1 al 12, el ejemplo de los misioneros, y luego 13 al 16, otra vez, gracias por esa iglesia. Esa iglesia digna de imitarse había imitado a los misioneros dignos de imitarse. Pero podemos ir un paso atrás, y debemos hacerlo, porque los misioneros no fueron la fuente, sino que ellos también habían recibido el ejemplo de Jesús. En 1:6 dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Jesús fue fiel en medio de la oposición, y él cumplió con su tarea de redimir a su pueblo, a pesar de toda la oposición que recibió desde el principio hasta la conclusión de su ministerio. Por lo tanto, el ejemplo por excelencia es Jesús mismo, así como el autor de la carta a los Hebreos lo expresó en 12:3. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!